Madeline, ¿cómo estás? Hola amiga Shelly, ¿cómo estás? Yo me encuentro muy bien, ¿y tú cómo te encuentras? Pues yo muy bien. Oye, ¿cómo te fue en este inicio de clase? Ay, a mí me fue muy bien en el inicio de clases y cuéntame a ti cómo te fue. Pues te cuento, o sea, a mí sí me fue bien, pero la verdad es que hoy recibí a un niño con dificultad en la matemática y pues tú sabes que yo no tengo mucha experiencia en eso, pero pues sí lo había estudiado. En serio, pero mejor Shelly, así tú vas a ganar más experiencia y vas a aprender ese tipo de dificultades. Yo investigué algo sobre esa dificultad y dicen que esa dificultad es un trastorno, es un problema del aprendizaje en matemáticas. En ese caso también se le conoce como discalculia y este tiene diferentes dificultades en matemáticas en muchos niveles, en los niños de los más pequeños hasta los más grandes. No tiene lo que son problemas en los conceptos numéricos importantes como de mayor y menor o en lo que pueden ser problemas de sumar y restar para poder así resolver ejercicios sencillos o ejercicios un poco más complejos. A ellos se les hace un poco más complicado, ellos no comprenden mucho de esos conceptos, pero eh, ellos también mencionan, unos autores también mencionan que describen a la discalculia como un trastorno del neurodesarrollo, que es una capacidad que les afecta al individuo para procesar y poder comprender conceptos matemáticos. En Rosemary dice que la discalculia se define como un trastorno específico del aprendizaje y dificultades persistentes en la adquisición y en el dominio de las habilidades básicas como la suma, la resta, la multiplicación y la división. Y bueno, eso es lo que yo pude investigar lo que es. Wow, interesante. O sea, yo sí he notado estas características que me mencionas, pero pues ya di toda la información y voy a tomar en cuenta mucho con lo que me dijiste para trabajar con mi niñito. Se llama Miguelito. Ya, otra cosa un dato muy importante es que su origen se dio en el siglo XX y se empezó a identificar más claramente en personas que tienen en ese caso con dominio de las matemáticas y esto surgió como a la necesidad de comprender las dificultades de las matemáticas en algunos individuos y pasó en varias personas. También una discapacidad asociada de esta trastorno es el trastorno del aprendizaje, también de la dislexia y la dificultad en la escritura. Así como esta tiene obviamente en base a lo que es el procesamiento de inicio, lo que es la memoria de trabajo. Y también un dato muy importante o una información adicional es que esta afecta aproximadamente de 5 a 7 de la población escolar y esto también puede persistir lo que es en la edad adulta. No sé si se aborda, a veces no se aborda adecuadamente, por lo que esta dificultad tiene un impacto significativo y en el autoestima del individuo afectado. Wow, qué interesante, ma. Pues te cuento, o sea, yo también había investigado y había investigado un poco sobre lo que es la etiología, sobre que hablaba que tenía factores genéticos, donde se dice que ahí se ha surgido que pues ahí las dificultades de matemáticas que son, a veces dicen que son de base genética, por ejemplo, como los trastornos bueno, el síndrome de Turner, que donde las personas con este trastorno genético se produce cuando una niña nace con un solo cromosoma X en lugar de dos, pues en este caso. También hablaba sobre el síndrome de Williams, no sé si conoces, este trastorno genético está causado por una lesión en el cromosoma 7 y está asociado con las habilidades verbales, relativamente fuertes, pero con debilidades en las habilidades visoespaciales, en las que también les puede afectar lo que es el desempeño en las matemáticas, que es en lo que me enfoqué más. El síndrome de Down también, donde hablaba que las personas con síndrome de Down está causado por la presencia de una copia adicional en el cromosoma 21 y estas pueden tener dificultades también en las matemáticas, que debido a las diferencias con el desarrollo cognitivo y del aprendizaje tienen esta dificultad. Ah, Cierto, Shelly, algo también que te quiero decir es que para que tú puedas notar estas características de Miguelito, como tú dijiste, es que una característica para poder nosotros saber si el niño tiene matemática
es que persiste significativamente a la adquisición del dominio de las habilidades matemáticas básicas como la suma y la resta. También puede tener dificultades para comprender conceptos numéricos, realizar operaciones aritméticas y resolver problemas matemáticos y los cuales no van a poder aplicar en la vida cotidiana, como ir a comprar en la tienda, yo que sé, sumar, como restar en diferentes contextos. Uno de los síntomas que tú también puedes tener en cuenta que ese tipo de dificultad tiene para comprender y retener conceptos numéricos y secuencias numéricas en ese caso. También errores frecuentes en los cálculos, se pueden equivocar en las sumas, en las restas. En el momento de ir a comprar en la tienda, no les pueden dar bien el vuelto y ellos van a estar un poco confundidos. Y también no van a poder comprender y aplicar lo que es los conceptos del tiempo, de lo que es la dinero. Y otros criterios útiles para este diagnóstico o para nosotros saber es la evaluación del rendimiento en tareas matemáticas para incluir la precisión y la velocidad de los conceptos. Claro, sí tienes mucha razón. Pues, pues como dices tú, la evaluación y todo eso sí tiene mucho que ver. Pero ¿sabes algo? Había investigado un poco más sobre esto y hablaba que también invierte, bueno, pues está dentro de los factores ambientales, que pues prácticamente es el entorno de una persona en la que crece y aprende, que también influye mucho en la habilidad de que el niño comprenda y utilice conceptos matemáticos. También la calidad de la educación recibida, pues por ejemplo el apoyo de los padres, la exposición temprana a conceptos numéricos, o así puede tener un impacto significativo en el desarrollo de las habilidades matemáticas desde niños, desde chiquitos. Puede ser también los factores cognitivos, en donde las dificultades en algunas en matemáticas, en algunas situaciones, pueden estar relacionadas con diferencias en procesos cognitivos como la memoria, la atención y la comprensión de conceptos numéricos. Pues yo creo que pues la dificultad en matemática pues sí es una condición multifactorial que se puede ser muy influenciada por una combinación de factores genéticos, de factores ambientales y de factores cognitivos, ¿verdad? ¿No? Qué interesante. Y sobre las codificaciones, ¿tú sabes algo sobre eso? ¿Qué investigaste sobre eso? Pues verás, las codificaciones, según lo que yo investigué, habían hablado la OMS, la CIE, por ejemplo, la OMS había dicho que clasifica la dificultad de las matemáticas bajo un trastorno de desarrollo del aprendizaje, pero sin embargo los códigos específicos pueden variar según la versión o la edición de la clasificación. Por ejemplo, que saben decir que las clasificaciones proporcionan un marco para que así podamos hacer la comprensión y el diagnóstico a la dificultad de las matemáticas, la evaluación clínica e integral y la consideración de factores individuales que son muy fundamental para el diagnóstico preciso y para tener un plan de tratamiento adecuado. Hablaba, verás, también la clasificación internacional de enfermedades, la CIE, según había dicho de que la Organización Mundial de la Salud no hay, pues no tenían códigos porque la dificultad de las matemáticas son como trastornos independientes, que es una dificultad que puede ser parte de otros trastornos, como los trastornos de aprendizaje. Y decían también la DSM decía que se enfocaba más en los criterios de diagnóstico y no proporcionaba códigos específicos para su uso clínico. ¿Puedes creerlo? No, es que sí. Cierto, Shannon, ¿cómo sabemos que el pronóstico, cuánto tiempo puede perdurar el trastorno o esa discapacidad que él tiene? Pronóstico así. Ujú. mm, Yo podría decir como, no sé cómo decirlo, verás. Según lo que yo había investigado, los pronósticos tienen como un tiempo que perdura el trastorno o la discapacidad. En este caso podría ser la dificultad en la escritura y en la matemática, porque puede variar considerablemente según la causa subyacente, la gravedad de los síntomas y la intervención temprana. Es decir, en muchos casos la dificultad de las matemáticas puede persistir a lo largo de la vida, puedes creer. Si no se trata adecuadamente,
Pero sin embargo, en intervenciones tempranas y apropiadas es posible que pueda mejorar significativamente y así de esta manera puedan tener habilidades y reducir el impacto en el funcionamiento diario que tienen los niños. ¿Y sobre qué más puedes decirnos sobre eso? O sea, ¿qué existe existe como una pastilla o especialistas o terapias alternativas o existen curas? ¿Nos puedes decir eso, Sherlyn, para saber un poquito más? Sí, verás. Eh, pues en realidad, las dificultades en matemáticas pueden tener un significativo muy impactante. La autoestima, el bienestar, lo psicosocial del individuo, pero no existen fármacos específicos para tratar la dificultad de las matemáticas. Pues porque, sin embargo, en algunos casos se puede utilizar medicamentos para abordar condiciones comorbidas, como la ansiedad o como el trastorno por la déficit de atención o la hiperactividad, que pueden estar presentes junto con las dificultades tempranas, terapias y alternativas como terapias ocupacionales o terapias conductuales, que también pueden completar los enfoques educativos tradicionales, pero no existe ninguna cura definitiva para la dificultad en las matemáticas, porque, o sea, pero sí tiene las intervenciones adecuadas, como muchas personas pueden aprender estrategias efectivas para que de esa manera vayan mejorando las dificultades y así vayan alcanzando un nivel funcional satisfactorio. Estas dificultades no son, Entonces, o sea, tú dices que sí puede haber una mejora, pero no es algo que se cure con pastillas, ni es algo que se pueda curar rápido, ¿no? Es algo que se tiene que ir tratando terapia, ¿no? De la matemática. sí, ¿verdad, man? O sea, yo había estudiado un montón de eso para ayudar a Miguelito porque realmente no tengo mucha experiencia al conocer a estas dificultades me doy cuenta que pues sí tiene un impacto relevante en la calidad de la vida de este individuo. Y así puede empeorar sí o no, si es que no le trata o sí o no le trata y así. Y Shelly, ¿hay tipos o una clasificación de esta dificultad en la matemática? Sí existen los tipos. Te cuento, existe una variedad de tipos que son como, por ejemplo, eh, las dificultades de aprendizaje, que es la DA. Esta es una clasificación o sea, utilizan prácticamente el Ministerio de la Salud Pública. Dice que incluye las dificultades en las matemáticas, por ejemplo, como un subtipo, en la que dice que el trastorno es específico del aprendizaje. También hablaba sobre la discalculia que prácticamente son términos específicos que son utilizados para describir la dificultad en las matemáticas. ¿Sí? Y el trastorno de cálculo, que también son categorías específicas del DMS, las dificultades asociadas a las condiciones numéricas o psicológicas, que prácticamente dice que son como el trastorno de déficit de atención o hiperactividad. Y también teníamos las que eran las dificultades asociadas a las condiciones, a las transitorias, por ejemplo, que decía que era dificultades de matemática que pueden ser temporales y estar relacionadas con factores de falta de práctica. La falta de enseñanza adecuada. Lo que te conté que si un niño desde pequeño no es bien tratado puede afectar mucho al avanzar la edad. Y Shelly, ¿qué personas o externas entran en esto de la dificultad en la matemática? ¿Nos puedes ayudar con eso en tu investigación que has realizado? Sí, verás. La MSP, la UDAI, la JCPD, la Fiscalía, las Mujeres con Equidad. También hablaba sobre las entidades del Ministerio de Salud Pública, todo eso. Trabajaban o sea, para proporcionar un apoyo integral a las necesidades educativas especiales, que es la NE. Y sí, estas entidades fueron las que colaboraron dentro de la evaluación en la intervención y a garantizar sus derechos para garantizar un apoyo adecuado y así incluir la efectiva al entorno educativo y social.
Y dentro de ¿y qué entidades dentro de las derivaciones internas ya entrarían en ese caso, en esta también, en esta dificultad? ¿O qué dependencias? Justamente, ¿sabes cuáles son las tendencias? Somos nosotros, el equipo docente, porque los maestros y los profesores juegan un papel fundamental en la educación y el apoyo a los estudiantes. También el departamento de orientación, donde pueden proporcionar el apoyo de la evaluación psicopedagógica, el diseño de planes, el equipo de apoyo especializado, en donde cuentan con equipos especializados psicopedagógicos como tales, la coordinación pedagógica, que facilita la comunicación y la colaboración, y así un montón de apoyo. Oye, Shannon, también te quería preguntar sobre si tú sabes si hay una estrategias o sugerencias que puedan ver para esta dificultad en las matemáticas. Pues sí, verás, Mane, te cuento. Existen pues respuestas educativas, respuestas pedagógicas, adaptaciones curriculares que son de tipo de grado, familiares, sociales, psicológicas, terapéuticas, fisioterapéuticas. Ahí existen los médicos especialistas, las terapias sugeridas por especialistas. Por ejemplo, pues está lo que es o sea, como respuestas educativas o pedagógicas están como la diferenciación de lo que es el currículo para que puedan adaptarse a las necesidades del estudiante, el usar métodos de enseñanza que sean multisensoriales y de esta manera que involucren diferentes modalidades del aprendizaje visual, auditivo y kinestésico. La, la implementación de actividades prácticas, ¿verdad? Concretas, y para esto se necesita pues para mejorar lo que es los conceptos matemáticos y habilidades de escritura. También proporcionar la retroalimentación, que eso es lo que prácticamente es lo más importante. Las adaptaciones curriculares, que son adaptaciones a la información, al uso de fuentes grandes o el aumento del espacio entre líneas para facilitar la escritura, el tiempo adicional, la reducción de la carga de trabajo, claro que sí. El apoyo familiar y social es lo más importante, como la comunicación abierta, la colaboración de los padres, para que ellos entiendan las necesidades del estudiante y proporcionen apoyo adicional en el hogar. Eh, la intervención psicológica, que prácticamente es el apoyo emocional que aborda la frustración y la ansiedad que está asociada a esta dificultad. Las terapias y los tratamientos específicos, que son como terapias ocupacionales para mejorar la coordinación motora fina, escritura. Las terapias del habla y el lenguaje también. Y por último, creo que teníamos las tutorías individualizadas de las con especialistas. Wow, Shannon, no puedo creer sobre esta dificultad, pero sí sabías que hay entidades o hay una base legal que va a garantizar estos derechos. En ese caso, como la LOT, esta es en un artículo nos dice que este Estado va a garantizar, en ese caso, las políticas de la prevención de las discapacidades y va a preocupar equiparar para las personas con discapacidad y para que se puedan integrar socialmente, reconociendo sí sus derechos, como el derecho a lo que es la atención especializada, a la rehabilitación, a la asistencia permanente y a las rebajas de servicios públicos. También tenemos lo que es la LOEI. La LOEI también en el artículo 66 también los procedimientos de criterios de la evaluación e identificación de necesidades especiales, así como va a ser la elaboración del seguimiento de planes de atención individualizados. O sea, va a ser individual para cada estudiante, dependiendo su discapacidad. El reglamento de la LOEI también nos habla en el artículo 227 que a través de estos niveles a promover el acceso de personas con necesidades educativas especiales asociadas o no asociadas, en este caso la discapacidad, al servicio educativo, ya sea mediante la asistencia a un establecimiento educativo especializado o mediante una inclusión del establecimiento o de la educación escolarizada ordinaria. En el código también presencia en el artículo 58, los niños y adolescentes con discapacidad también tienen un derecho a recibir una educación inclusiva y de calidad que corresponda a sus necesidades. En este caso
va a ser para todos los niños, ya sea ya tengan discapacidad o no tengan discapacidad, deberán tener una educación de calidad. Wow, qué interesante. Pero qué gusto que haya tanta información en serio. Y para esto, pues que existan personas que ayuden con esta discapacidad. Pero bueno, fue muy interesante hablar de este tema. Y muchas gracias por brindarme también tu atención y tu conocimiento de lo que has estudiado. Pero bueno, Mari, hasta aquí llegué porque tengo que hacer muchas cosas. Tengo que ir a preparar la planificación para mañana las clases, ya sabes. Bueno, que te vaya muy bien. Chao. Chao, madre, que te vaya bien.